Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, tenemos nuevos resultados y en esta oportunidad de LATAM Airlines. Como todos sabemos, el año 2020 fue el año quizás más difícil o, como les gusta decir, el más desafiante para muchas industrias y las aerolíneas fueron especialmente afectadas durante el año pasado. Me acuerdo como si fuera ayer en realidad, cuando en la madrugada del 26 de mayo, Bloomberg informa que la aerolínea más grande de Latinoamérica se acogía a la ley de quiebras de los Estados Unidos. Y de ahí en adelante, como ya se deben imaginar o como ya saben, la empresa se ve obligada a presentar un plan de reorganización, lo que implica, lógicamente y lamentablemente, tomar medidas que son un poco dolorosas y también acarrear una mochila de deuda cada vez más pesada. Pero antes de comenzar, te quiero contar que en este canal vas a encontrar mucho contenido sobre análisis fundamental de empresas extranjeras y empresas chilenas también, y también muchos temas relacionados a finanzas personales e inversiones, así que si te interesan esos temas puede que sea una buena idea suscribirte a este canal. Dicho esto entonces, revisemos el estado de situación financiera de esta compañía con los datos consolidados al cierre del 2020. Cuando vemos los activos, se redujeron aproximadamente un 25%, principalmente porque toda la plusvalía de 2.200 millones de dólares ya no existe. Las cuentas por cobrar disminuyeron en 645 millones aproximadamente, y por último las propiedades, plantas y equipos, específicamente la flota de aviones, disminuyeron en 2.200 millones de dólares. Traumático por donde se le mire, ¿verdad? Por otro lado, cuando vemos la liquidez corriente, disminuye lógicamente respecto al 2019, pero gracias a las inyecciones de liquidez por el fondo de rescate, la caja tiene para echar mano ante esta situación. Cuando vemos los pasivos, vemos que aumentaron principalmente las obligaciones de corto plazo por la deuda financiera. Hablando de la deuda financiera, vemos que ya asciende a 10.860 millones de dólares, pero eso no es lo complicado es que la TAM no está generando flujos para poder pagarla. Finalmente, cuando vemos el patrimonio, vemos que aquí es donde se fue el mayor daño. Las utilidades acumuladas ya no existen, sino al contrario, hay pérdidas cuantiosas. ¿Para qué vamos a hablar de ROE? Bien, ya que vimos el balance a grandes rasgos, podemos concluir que la LATAM Airlines se achicó aproximadamente un 25%, lamentablemente. Pero veamos ahora cómo afectó toda la pandemia al negocio, a la operación durante el año 2020. Cuando vemos los ingresos, vemos que en términos generales se contrajeron en un 58%, siendo el segmento más afectado el de los pasajeros, que se contrajo un 70%. Los demás segmentos crecieron un poco, pero por los volúmenes prácticamente insignificante en términos globales. Los costos operacionales se lograron reducir en un 38%. Algunos ítems porque simplemente los aviones no volaron, como por ejemplo el combustible, y otros por decisión administrativa. El ingreso operacional o el EBIT de 2020 es claramente un desastre. No hay doble lectura en ese sentido. Luego tenemos los ingresos y costos financieros y también otros ingresos y costos que no son necesariamente pagos de dinero, sino que más bien son pérdidas contables, como por ejemplo la pérdida de la plusvalía. Todo esto entonces deja contablemente a la TAM con una pérdida neta de 4.500 millones de dólares. Veamos ahora cómo es lo más sensible, a mi juicio, para la supervivencia de esta compañía, es decir, el flujo de efectivo. El flujo por operación fue negativo, tremendamente golpeado. Ya teniendo un flujo operacional negativo no es mucho lo que se puede hacer, estás condenado a pedir dinero. El flujo de inversiones, principalmente en CAPEX, también disminuyó porque ahora hay que mantener menos aviones, hay menos activos en que invertir. Sin embargo, los activos que aún quedan, igual hay que mantenerlos por la depreciación que tienen. Y finalmente lo importante, el financiamiento. Como dijimos antes, cuando no generas liquidez, cuando no generas flujo por la operación, estás condenado o a pedir plata o a vender activos para poder tener liquidez, ¿verdad? En este caso, dentro del proceso de reorganización en Estados Unidos, la TAM consiguió un fondo de 2.450 millones de dólares para echar mano. Y en octubre de 2020 se hizo recién el primer giro en esa cuenta por 1.150 millones. Con esto, la TAM no solamente obtuvo oxígeno para enfrentar esta situación, sino que además aún le quedan 1.300 millones de dólares por si la situación no mejora. Todo esto deja a la TAM con una liquidez total de 3.000 millones de dólares para enfrentar este 2021. Eso representa más o menos 2 años de operación. Bueno, ¿y qué viene ahora para la TAM? Lo primero y lo más urgente es poder recuperar la operación, es decir, poder volver a volar y llevar pasajeros. Esto va de la mano con la apertura de fronteras, pero también de que las personas quieran o se atrevan a viajar nuevamente. Y lo segundo es ver cómo va a quedar finalmente el plan de reorganización de la compañía. Esto tiene que dejar contento tanto a los acreedores, pero también tiene que garantizar el crecimiento
y la supervivencia operacional, porque ustedes comprenderán que si LATAM va a seguir generando flujos por 100, no pueden generar un plan para que pague 200. Es completamente inviable y al final se convertiría en un salvavidas de plomo para la empresa. Otra cosa importante es que para este primer trimestre del año 2021 vamos a ver de nuevo números desastrosos. ¿Por qué? Básicamente porque se van a comparar con los números del primer trimestre del año 2020, en donde la pandemia todavía no estaba muy inserta en el territorio y los resultados no estaban tan dañados. Por lo tanto, no se asusten cuando vean los informes que saldrán posterior a marzo de este año. Lo más importante, creo yo, para poder ver cómo LATAM va evolucionando es ir viendo cómo va evolucionando los free cash flow y de esa forma poder hacer una valoración justa de la empresa. Creo que ya no tiene ningún sentido seguir comparando LATAM con sus resultados pasados. Simplemente hay que verlo como el gigante que cayó. Simplemente eso, pero en cuanto al crecimiento, en cuanto a la operación, creo que ya no tiene mucho sentido. La carga financiera va a ser completamente distinta, el tamaño también va a ser distinto, los volúmenes van a ser distintos, por lo tanto creo que vamos a ver una LATAM nueva una vez que termine el proceso de reorganización judicial, al menos para los accionistas, porque los pasajeros van a seguir viajando en LATAM o en otra aerolínea. Da lo mismo, son aviones que te van a llevar igual a tu destino de vacaciones. Pero para los accionistas y para los acreedores, LATAM va a ser completamente una empresa nueva, distinta. Así que bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Un abrazo y hasta la próxima.